Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. ¿Por qué estamos tan divididos? ¿Por qué, a medida que la civilización avanza, la sociedad parece fragmentarse más y más? Los seres humanos somos tribales por naturaleza y tendemos a adoptar conglomerados de ideas y suscribirnos a patrones predeterminados de pensamiento, las llamadas ideologías, que inevitablemente generan tensión con otros grupos. Sin embargo, en los últimos años, este tribalismo está adoptando tintes más hostiles, crueles y vengativos a nivel psicológico. Cuanto más modernas se vuelven nuestras sociedades, más división social, más señalamiento y más odio al distinto. ¿Qué está sucediendo exactamente? En este vídeo vamos a explorar las raíces psicológicas y filosóficas de este fenómeno. Después vamos a ver cómo los grandes medios de comunicación están fabricando una manipulación que incendia nuestra tendencia natural a la división ideológica y por qué lo hacen, qué objetivo persiguen. Y por último, ¿qué podemos hacer como individuos para salir de esta psicosis colectiva y restaurar el tejido social? Según Nietzsche, los seres humanos pueden dividirse en dos grandes grupos, y la dicotomía moral que estos grupos representan es la base de todo el esquema de pensamiento occidental. Por un lado están las personas que tienen lo que él llamó la moral del amo. Se trata de personas fuertes y valientes, individuos resilientes que aman la vida y están profundamente conectados con ella. Tienen fe en sí mismos, les encanta la aventura, asumen riesgos, son estructurados y muy disciplinados, se regocijan en la creatividad, tienen entusiasmo por crecer y desarrollar sus dones y talentos, no tienen miedo de decir lo que piensan y viven guiados por un sentido de propósito vital. Para ellos, el mal es todo aquello que debilita al individuo y disminuye su impulso vital, como por ejemplo el temor, la obsesión con la comodidad y la seguridad o la cobardía. El otro grupo, sin embargo, tiene lo que él llamó una moral del esclavo. Se trata de personas débiles que se sienten intimidadas por el mundo, se derrumban con facilidad y tienen una marcada tendencia a la queja y el victimismo. Como creen que no poseen todo lo necesario para lidiar con los desafíos y peligros que hay en la vida, se vuelven temerosos. Y como no se sienten capaces de obtener lo que quieren de la vida, se sienten frustrados y caen en la pasividad, la pereza y la indolencia. Las personas del primer grupo no aspiran a adquirir las cualidades del segundo, pero las personas con una moral del esclavo, sí. Estas personas desearían, por encima de todo, tener ese coraje, esa pasión, ese espíritu aventurero, ese no dejarse amedrentar por el miedo y las dudas, esa capacidad para asumir riesgos. Pero sienten pánico ante la simple idea de dejar de ser quienes son y convertirse en alguien diferente. Así que se vuelven envidiosos de los que sí tienen ese coraje. Y según Nietzsche, surge en ellos el ressentiment, un término introducido por Kierkegaard para describir un tipo de resentimiento aún más amargo, hostil y vengativo. El ressentiment, un atributo central en la moral del esclavo que surge como reacción al deseo frustrado de ser fuertes, es un estado psicoemocional dirigido hacia todas esas personas que alcanzaron el estatus que ellos no se creen capaces de alcanzar. Y la razón por la que surge tiene pleno sentido biológico, ya que se trata de un mecanismo que nos permite justificar nuestras propias debilidades.
Este resentimiento invade la conciencia humana con el objetivo de esconder ese complejo de inferioridad que podría llevarnos a odiarnos a nosotros mismos por ser tan cobardes y tan débiles. Para evitar estos sentimientos tan humillantes, dolorosos y poco adaptativos, nuestra estructura psíquica busca el equilibrio redirigiendo el odio hacia otros sujetos, chivos expiatorios que nos permitan liberarnos del señalamiento hacia nosotros mismos. ¿Qué hace nuestra mente para lograr algo así? Racionaliza nuestra propia debilidad, elevando los defectos e inseguridades que tanto nos avergüenzan a la categoría de virtud y condenando los valores y las cualidades de los individuos hacia los que dirigimos nuestro resentimiento. Si nosotros vamos a ser los buenos de la película, los del grupo opuesto tienen que ser los villanos. Todo lo que ellos consideren que es bueno, yo diré que es malo. Todo lo que ellos amen, yo tengo que detestarlo. Una vez aceptado este razonamiento causal, todos los ataques contra esos miembros infames de la sociedad se pueden vender como intentos moralmente justificados de hacer justicia. Ya no son patéticas manifestaciones de envidia y avaricia, sino actos de justicia social. El ego crea la ilusión de un enemigo, que sería la causa a la que se puede culpar de nuestra inferioridad, de modo que la frustración ya no es responsabilidad nuestra, sino que se debe a un mal externo. Este tribalismo forma parte de la naturaleza humana, al igual que nuestra tendencia a perpetuar nuestras creencias, nuestro sistema de pensamiento y nuestro esquema moral. Sin embargo, actualmente esta realidad psicobiológica está siendo intervenida por parte de agentes externos que se benefician capitalizando el odio entre grupos. En mis vídeos anteriores he abordado extensamente las principales técnicas de manipulación y control mental que el poder ejerce sobre la masa. Si no los has visto, te animo a verlos, pero aquí voy a enfocarme en el punto central que hoy quiero abordar: la glorificación del resentimiento. Según Aristóteles, la indignación es sentir ira al ver la prosperidad y el bienestar de quienes sentimos que no lo merecen, mientras que la envidia es sentir ira cuando vemos la felicidad de las buenas personas. Y de alguna forma, todos estamos de acuerdo en que la indignación es algo justificado, pero la envidia y el resentimiento no. Mientras que la indignación la catalogamos como algo normal, sabemos que la envidia es mala. No hay nadie, independientemente de su inclinación ideológica, que quiera sentirse un envidioso. En esto hay consenso por parte de todos los grupos porque se trata de algo trascendental que permea los principios éticos humanos, tal y como Dostoyevsky o el propio Nietzsche anticiparon. Pero si tomas esa envidia y ese resentimiento y los disfrazas de indignación, ya no eres un envidioso, eres un justiciero social. El envidioso no tiene derecho a sentirse así porque la envidia es mala, pero como justiciero social no solo tienes derecho a sentirte así, sino que es tu obligación moral, porque quien no cree lo que tú crees, no defiende lo que tú defiendes, no piensa lo que tú piensas y no actúa como tú actúas, no es una persona distinta a ti, es una persona malvada. Ya está, ya tienes carta blanca para odiar al distinto, al que come carne, al que no cree en tu ideología de género, al que no adora a todos esos adolescentes que la ONU elige para pontificar acerca del cambio climático, o al que no ve conflicto racial en cada esquina. Ahora tienes justificación moral para tu odio porque lo estás dirigiendo hacia opresores que merecen eso y mucho más. Tu odio es fruto de tu bondad y tu preocupación por la igualdad, tu defensa de los derechos humanos y tu impulso por salvar al planeta. El poder y sus lacayos, que conocen perfectamente la psicología del ressentiment y cómo usarla para manipular a las masas, se han enfocado ahí. Han desfigurado los valores occidentales, las ideas de bien y de mal que mantenían la cohesión y que generaban consenso acerca de ciertos comportamientos indeseables, de forma que ahora podemos despedazar al distinto mientras sentimos que nos guía nuestra bondad y nobleza. Esta degradación moral genera una división social que le entrega en bandeja el poder a la oligarquía gobernante, porque no hay una forma más eficaz de instaurar el totalitarismo a escala global que dividir a la población en multitud de pequeños grupos y fomentar que la única respuesta posible entre estas tribus es la hostilidad. La tesis que te quieren inocular es que te centres en la guerra tribal y descartes por completo la idea de que mejorar como persona aumentará tu bienestar. Desiste de cualquier intento de automejora y danos todo el poder a nosotros, los gobernantes, para que podamos luchar por tu noble causa. Nietzsche decía que si nuestra sociedad continúa avanzando por ese camino que nos marcan los demagogos que usan la retórica del rencor,
Llegaremos a un punto en el que la gente estará tan resentida hacia otros que incluso los que hayan logrado ser felices empezarán a cuestionarse si tienen derecho a ser felices en un mundo donde todo a su alrededor es miseria, conflicto y moralismo. ¿Qué podemos hacer para escapar de esta manipulación, esta psicosis fabricada y restaurar el tejido social? La respuesta está en el individuo, en mí, que estoy narrando este vídeo, y en ti, que lo estás viendo. La tendencia social es siempre un reflejo de las pulsiones individuales. La resolución del conflicto social requiere de la resolución del conflicto interior de cada individuo. En su libro Más allá del orden, Jordan Peterson dice lo siguiente: eres rencoroso por culpa de lo absolutamente desconocido y sus horrores, porque la naturaleza conspira contra ti, porque eres una víctima del aspecto negativo de la cultura y por la maldad que hay en ti y en otras personas. Esa es razón suficiente. No justifica tu rencor, pero no cabe duda de que hace comprensible la emoción. La naturaleza misma está empeñada en hacerte trizas de 1.000.000 de formas, a cuál más horrible. Luego está el elemento tiránico de la estructura social que te ha moldeado, golpeándote para que encajaras donde no te corresponde. Podrías haber sido muchas cosas, pero el deber de la existencia te ha mermado y reducido. Y además te toca vivir contigo, y eso no es tan fácil. Dejas las cosas para más adelante, eres perezoso, mientes y haces cosas despiadadas contra ti y contra otros. Claro que te sientes una víctima con todo lo que se conjura contra ti: el caos, la fuerza bruta de la naturaleza, la tiranía de la cultura y la maldad de tu propia naturaleza. La esperanza es que te comportes de una manera que incline la balanza a tu favor. Eso es todo lo que tenemos, y es mucho mejor que nada. Si afrontas el sufrimiento y la maldad con honestidad y arrojo, te haces más fuerte, tu familia se hace más fuerte y el mundo se vuelve un lugar mejor. La alternativa es el rencor, que lo infecta todo. ¿Qué puedes hacer para que esa balanza se incline a tu favor? Pequeñas mejoras y pequeñas renuncias. Voy a ver mis defectos. No va a ser agradable, de hecho posiblemente sea humillante, porque no quiero ver una verdad tan dolorosa, pero igualmente lo voy a hacer. Voy a salir de mi ceguera deliberada, voy a averiguar todas esas cosas acerca de mí que me van a incomodar y voy a aceptar la carga de esa incomodidad. Y después voy a preguntarme, ¿qué pequeña cosa podría hacer alguien tan lleno de defectos como yo para enderezar su vida poco a poco? ¿Qué podría hacer alguien imperfecto como yo para mantenerme oxigenado en el día a día, libre de envidia y resentimiento, mientras creo una sólida base que me sustente en los momentos más oscuros? De repente, el enemigo ya no está afuera. Esa brutal honestidad con la que nos miramos nos permite ver que el enemigo es la maldad que anida en nuestro corazón, el eterno adversario de la humanidad que nos miente, nos divide y nos aleja de nosotros mismos, y quizás también de algo más, un bien supremo que no podemos comprender. El peso de la existencia es real para todos. Todos hemos sido heridos, decepcionados, sufrimos hasta el punto de que ya no tenemos esperanza ni queremos tenerla. Hemos caído en un nihilismo en el que sentimos que es mejor no ilusionarse con nada para no tener que pasar por el infierno de ver otro sueño más aplastado. Y nuestro cinismo nos ha llevado a dejarnos corromper por la envidia y el odio mientras jugamos a ser moralmente superiores. Pero tal vez haya una salida para este engaño. Tal vez, solo tal vez, mirar adentro sea un buen comienzo. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, compártelo por WhatsApp o por tus redes. Dale difusión para que llegue a todas esas personas que tú crees que necesitan verlo. O simplemente déjame un me gusta y un comentario. Algo tan sencillo como eso ayuda mucho porque YouTube solamente recomienda los vídeos que han recibido muchos me gusta y muchos comentarios. Y como no, te invito a suscribirte porque pienso seguir subiendo más vídeos como este que te ayuden a crear una mente de oro y volverte dorado. Nos vemos. Dios ha muerto. Muchos creen que con esta frase Nietzsche quiso celebrar la victoria definitiva sobre la religión, como si festejara triunfante que, por fin, nos habíamos librado de las garras de esa peste supersticiosa que contamina las masas. Pero esa no fue su intención al proclamar la muerte de Dios. De hecho, fue todo lo contrario. A pesar de su marcado ateísmo, esta desintegración de la fe, con el consecuente rechazo hacia la religión cristiana, le pareció la peor de las tragedias
y predijo con asombrosa exactitud la psicosis colectiva en la que inevitablemente caería Occidente. Y no falló, ya que poco después llegaron las consecuencias atroces que tanto temía. El advenimiento de los regímenes totalitarios que asolaron Europa en el siglo XX y que lamentablemente emergen de nuevo con fuerza en la actualidad, esta vez a escala global. Una nueva religión donde los gobernantes, usando las mismas tácticas de las sectas y los cultos, son elevados a la categoría de nuevos dioses, y los ciudadanos, sumidos en un estado de enajenación mental colectiva y habiendo depositado su más absoluta fe en sus nuevos dioses, se someten en masa a la tiranía. Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos, los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos purificará? ¿Qué rito expiatorio, qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es la magnitud de este hecho demasiado grande para nosotros? A finales del siglo XIX, Nietzsche observó que la propuesta de un universo creado por un Dios todopoderoso entraba en conflicto con el pensamiento científico que crecía con fuerza en toda Europa y predijo que Occidente, por primera vez en la historia, empezaría a percibir el cosmos desde la lente de lo profano. Y un mundo despojado de su componente sagrado sería una debacle, ya que los dioses modernos que llegarían para reemplazar al dios cristiano, al no ser capaces de satisfacer nuestros más profundos anhelos, traerían el caos. El nuevo dios de la ciencia, por ejemplo, podría explicar el funcionamiento de las leyes naturales y traía grandes avances tecnológicos. El nuevo dios del Estado podría proporcionar niveles de riqueza y bienestar social nunca antes experimentados, pero todas estas ventajas serían insuficientes a la hora de saciar la verdadera sed del ser humano, que no es otra que la búsqueda de sentido. Un significado que nos haga sentir que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, oriente nuestro comportamiento y nos sostenga en los momentos de extrema dificultad, tragedia y catástrofe. Desde tiempos primitivos, mucho antes del surgimiento de las tres grandes religiones monoteístas, este significado trascendental lo hemos encontrado en la conexión con lo divino. Lo significativo estuvo siempre representado por lo superior, lo suprahumano, una realidad invisible, inmaterial y atemporal que está por encima de nuestra realidad visible, material y temporal. De ahí que nuestros ancestros se consagraran a rituales de todo tipo donde buscaban cerrar la brecha entre lo humano y lo divino, lo mundano y lo significativo. Así que durante milenios, lo sagrado retuvo su importancia en el ser humano. Los tipos de fe y adoración fueron cambiando, pero la búsqueda de sentido a través de la comunión con algo trascendente se mantuvo. Nietzsche sostenía que el orden moral de individuos y sociedades proviene de la religión, que es una capa social que históricamente ha servido para orientar al individuo en su búsqueda de sentido y ha facilitado que la sociedad comparta unos valores que la cohesionan y la ayudan a avanzar y mejorar. La ciencia por sí sola no podría proporcionar una brújula moral, ya que el método científico se limita a describir hechos, pero no puede juzgarlos como buenos o malos. El juicio moral surge de la imitación de lo sagrado. La divinidad, al representar la verdad suprema, es el valor más elevado, y de ahí emerge una compleja escala de valores que, además de indicarnos qué es valioso y significativo y qué es profano e insignificante, nos permite diferenciar el bien del mal y nos proporciona una serie de ideales a los que aspirar. Nietzsche predijo que, habiéndonos deshecho de un Dios que representa una verdad suprema, los individuos nos daríamos cuenta de que habíamos estado depositando nuestra fe en algo falso, con lo que actuaríamos de manera compensatoria, inclinándonos hacia el extremo diametralmente opuesto. Al dejar de considerarnos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de una verdad suprema, dejaríamos de ver la vida humana como sagrada. Y si lo más fundamental que tenemos, que es la vida, no es sagrado, entonces nada lo es. Del Dios es verdad, llegaríamos a la fe fanática del todo es falso, y de ahí al nada tiene sentido. Si no existe Dios, todo está permitido, decía Nietzsche. Y así predijo que en medio de esta angustia existencial surgiría el llamado último hombre, cuya filosofía es el nihilismo. Para él todo es vano excepto su placer y su confort,
de tal manera que nunca aspira a la excelencia, ya que ésta no existe y el mundo no tiene sentido. El último hombre convertiría en bueno todo aquello que le ayuda a obtener ese placer y confort, una escala de valores siempre cambiante basada en el beneficio personal. Para Nietzsche, un individuo así es el más despreciable porque no tiene capacidad para oponerse a los falsos dioses que tarde o temprano surgirán para reemplazar al dios que hemos matado. Y de hecho estaría de acuerdo en permitir todo tipo de barbaridades si esto le sirve para prolongar su comodidad personal. Y eso mismo es lo que sucedió en Europa en el siglo XX. Lo que aconteció en la Alemania nazi es exactamente lo que había avisado el filósofo. Una nación entera que, en medio de la psicosis colectiva y la más absoluta degeneración moral, y de forma totalmente religiosa, abraza unos valores que hubieran sido imposibles si hubieran contado con la brújula moral del Dios cristiano que tanto criticaba el propio Nietzsche. Su profecía se cumplió. La gente se vio arrastrada por una moralidad profana y, elevando al Estado a la categoría de nuevo Dios, y respaldados por la todopoderosa ciencia, permitieron un holocausto. Los regímenes totalitarios comunistas fueron aún más nefastos. Después de matar a Dios e implementar su ingeniería social, apilaron más de 100 millones de cadáveres en poco más de medio siglo. Lo que vemos en ambos casos es una psicosis colectiva que coincide con una aceptación social por la guerra y las masacres más atroces. Sociedades degeneradas moralmente y con niveles extremos de ansiedad, frustración y agresión que derivaron en el mismo totalitarismo que hoy se abre paso. Dicho hombre, frenético o loco, cierta mañana se dirigió al mercado. Provisto con una linterna en sus manos, no dejaba de gritar: «¡Busco a Dios!». Allí había muchos ateos que no dejaron de reírse. Los descreídos, mirándose con sorna entre sí, se decían: «Se ha perdido, se ha extraviado». Y agregaban: «Se habrá ocultado, o tendrá miedo. ¿Acaso se habrá embarcado o emigrado?». Y las carcajadas seguían. Al loco no le gustaron estas burlas, y precipitándose entre ellos, les espetó: «¿Qué ha sido de Dios?». Fulminándolos con la mirada, agregó: «Os lo voy a decir, lo hemos matado. Vosotros y yo lo hemos matado. Hemos dejado esta tierra sin su sol, sin su orden, sin quien pueda conducirla. Vagamos a través de una nada infinita». Y en tono interrogativo y con énfasis prosiguió afirmando que nos roza el soplo del vacío, que la noche se hace más noche y más profunda, y que se torna indispensable encender linternas en pleno día. ¿Quién es nuestro nuevo Dios? ¿A quién adoramos ahora? Carl Jung, que como Nietzsche fue uno de esos individuos adelantados a su tiempo, capaces de anticipar con una precisión asombrosa lo que acontecería en el mundo futuro, trató de avisar a sus contemporáneos de los peligros que acechaban a los individuos y las sociedades. El Estado toma el lugar de Dios. Las dictaduras socialistas son religiones y la esclavitud frente al Estado es una forma de adoración. Jung había observado las señales que nos avisaban de un peligro nunca antes visto, en el que el individuo sería aplastado, sociedades enteras serían hipnotizadas y el totalitarismo sería la nueva doctrina religiosa. Como consecuencia del declive del cristianismo, las proyecciones religiosas se han rebajado de la figura divina a la esfera humana. El intelecto moderno no puede imaginar nada más grandioso que esos pequeños dioses con pretensiones totalitarias que se llaman a sí mismos Estado. La nueva religión se está expandiendo ferozmente por el planeta Tierra. Una religión que promete la inminente creación de una utopía donde todo será igualdad, inclusión y diversidad. Los malvados pagarán por sus fechorías. Los buenos podrán por fin ocupar el justo lugar que les corresponde en la escala social y los graves problemas que amenazan con destruirnos quedarán resueltos. ¿Quién puede lograr semejante conquista? El nuevo Dios del Estado. Un Mesías moderno que promete instaurar su particular cielo en la tierra. Una vida de perpetua prosperidad donde no existe el peligro ni la incertidumbre, porque las miserias de la naturaleza humana han sido erradicadas y todos vivimos en perfecta armonía con la Madre Tierra. ¿Qué necesita el Estado para poder brindarnos este jardín del Edén? ¿Cuáles son sus mandamientos? Bueno, antes de darte, tienen que quitarte.
Se deben remodelar las viejas instituciones, ya que éstas representan valores podridos de viejos dioses, y debemos también reconfigurar los derechos y libertades individuales, ya que la propia idea de individuo también ha quedado obsoleta. Por supuesto que, a priori, esto podría parecer dictatorial y tiránico, pero en realidad es por tu bien, un sacrificio por el bien de todos, porque nadie debe quedarse atrás. La vigilancia masiva, el adoctrinamiento ideológico de los menores, la manipulación y censura, la propaganda coordinada por parte de los grandes medios de comunicación, o los mandatos draconianos y segregacionistas, todo eso son pasos dolorosos pero necesarios para una sociedad más justa, equitativa y multicolor. Si cuestionas estas medidas, solo demuestras tu falta de compromiso con el bienestar común. Los buenos no cuestionan y no critican, no se oponen, son obedientes, fieles creyentes con un entusiasmo religioso. Quienes se niegan a entrar en el rebaño deben ser señalados y odiados, puesto que sus ideas y su comportamiento nos ponen en peligro a todos. Los movimientos totalitarios que nacieron después de la Primera Guerra Mundial son básicamente movimientos religiosos. Su fin no es solamente cambiar las instituciones políticas y sociales, sino remodelar la naturaleza del hombre y la sociedad. En la religión totalitaria están los elegidos, los proveedores de verdad e impulsores del cambio, y los pecadores, que serían quienes no se someten a sus preceptos, y que por ello deben recibir castigos severos y violencia desmedida. Los totalitarios exigen tu conversión en una especie de bautismo de conciencia, que en algunos casos incluye también un ritual donde consientes que tu cuerpo acoja una sustancia que ha sido elevada a la categoría de elixir sagrado, ya que te otorga la salvación. Se pretende la creación de un vínculo trascendental, religioso, entre el individuo y el Estado, y se logra usando una de las tácticas más eficaces de las sectas y cultos, la mezcla de terror y amor. El amor se muestra en la bondad del Estado, que está alineado con las causas más nobles y cuya única aspiración es librarte del peligro y, en última instancia, crear un jardín del Edén para todos. El terror es la amenaza de un infierno a quienes se opongan. La alternancia de amor y miedo en un ambiente de aislamiento resulta en un seguidor disociado pero leal que puede ser instruido para actuar en favor de los intereses del líder en lugar de su propio interés. El creyente hará los sacrificios que sean necesarios. Si debe aislarse y separarse de familia y amigos, soportar la ruina económica o ver cómo sus derechos se esfuman, se someterá porque entenderá que gracias a ello no será perseguido como hereje y podrá encajar en el redil. Los procesos de lavado de cerebro residen en la creación de estrés o amenaza, ante la cual la única escapatoria es la sumisión al aparente refugio del régimen o grupo totalitario. Just Merleau, autor de Rape of the Mind, compara las reacciones de los ciudadanos que viven en estados totalitarios con las de los esquizofrénicos. Tanto los gobernantes como los gobernados están enfermos. Ambos viven en una niebla delirante, ya que toda la sociedad y sus reglas se sustentan en el pensamiento delirante. Los totalitarios, con su nueva religión, nos han privado de la capacidad de comprender los juicios morales del otro, y con ello los grupos humanos hemos quedado desconectados, sin posibilidad de comunicación, negociación y entendimiento. En ausencia de una narrativa trascendental que nos una, no tenemos una dirección y aspiración compartida, con lo que no podemos interactuar pacíficamente, cooperar y resolver juntos los conflictos y problemas más urgentes. Hoy estás conmigo o estás contra mí. Eres de los míos o eres un monstruo que nos pone en peligro a todos. Nuestros lazos humanos se desintegran y la hostilidad hacia el distinto está siendo elevada a categoría de virtud. De ahí esa crueldad social que ha emergido en la esfera pública en los últimos años, donde no hay posibilidad de perdón, paz y redención. El futuro que los totalitarios han pintado poco tiene que ver con una utopía. Una vez que el ciclo de toxicidad y destrucción del tejido social ha sido puesto en marcha, la confrontación es cada vez más violenta. La lección que la historia nos dio repetidamente y que parecemos no haber aprendido es que cuanto más poder se le da a los individuos corruptos y totalitarios que operan la maquinaria del Estado, más crueles se vuelven y más caos instauran. Y las libertades perdidas nunca se recuperarán. ¿Quiénes son esos líderes totalitarios actuales que se posicionan como los nuevos mesías?
Es muy fácil reconocerlos. Son todos aquellos que no dejan de repetirnos que remodelarán, reharán o resetearán el mundo y con ello crearán una nueva normalidad. Si pones atención, notarás que este tipo de dialéctica que apela a la religiosidad permea por completo los grandes medios de comunicación dominantes en tu país, estés donde estés. Pero recuerda, quienes te arrebatan tus derechos naturales por tu bien son quienes buscan el mal. Quienes no dejan de repetir que quieren salvarte de un terrible peligro son el verdadero peligro. Quienes prometen instaurar el cielo en la tierra son quienes acaban instaurando un infierno. Hace mucho tiempo, en las remotas montañas de un reino muy lejano, un malvado dragón despertó tras 100 largos años de letargo. El rey convocó a todos los caballeros y les pidió que rápidamente fueran a la guarida del dragón y acabaran con él allí antes de que trajera su ruina y su fuego. Pero los caballeros, que nunca antes habían peleado contra un adversario tan formidable, no se atrevieron a hacerlo. El rey volvió a hacer un segundo llamado, pero de nuevo los caballeros, acobardados, no acudieron. Y por tercera vez el rey, desesperado, les pidió que evitaran la tragedia saliendo a cazar al enemigo, pero nadie se atrevió a mover un dedo. Hasta que una mañana, cuando el primer rayo de sol asomaba tras las montañas, la sombra de la bestia sobrevoló el reino y antes de que las gentes pudieran reaccionar, el dragón descendió sobre ellos arrasando todo lo que encontró a su paso. Cuando solo quedaba ya humo y escombros, y todo había sido destruido, el dragón bajó a tierra y allí, frente a él, vio que todavía quedaba en pie un caballero. El joven estaba tan asustado que le faltaba el oxígeno, sus dientes castañeaban, apenas se tenía en pie y el corazón se le salía del pecho. Y de repente, sin saber muy bien cómo, el joven soltó un tajo que dejó al dragón ciego de un ojo. Y de nuevo, dominado por un poder desconocido, le dio otro espadazo que le amputó la garra derecha, e inmediatamente después su brazo volvió a moverse solo, y esta vez el golpe rajó la garganta del dragón, dejándolo herido de muerte. Todo había sucedido muy rápido, en 1 o 2 segundos, y el caballero, aún tembloroso, cayó de rodillas y se quitó el yelmo para recuperar el aliento. Delante de él, el dragón yacía inerte en el suelo, y cuando miró a su alrededor y vio a todos sus vecinos, sus amigos y su familia reducidos a polvo, por fin lo comprendió todo. En ese instante se dio cuenta de que si hubiera salido al encuentro del dragón cuando tuvo ocasión, si hubiera tenido el coraje para enfrentarlo en su guarida, seguramente lo hubiera vencido. Pero aunque el dragón lo hubiera despedazado con sus garras y chamuscado con su fuego, el caballero supo que hubiera preferido morir de esa forma, adentrándose con valentía en la cueva más oscura y haciendo frente a sus miedos, que verse donde ahora estaba, victorioso, pero solo, arrodillado, y con todo lo que una vez amó, consumido por su cobardía. La conquista de nuestra libertad personal es el resultado de enfrentar esas situaciones que nos dan miedo, pero que sabemos que tenemos que hacer frente y resolver. Al dragón hay que derrotarlo en su propia guarida, no en la puerta de nuestra casa cuando ya es tarde para evitar daños mayores y el precio de la victoria es demasiado alto. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ir directos hacia eso que tanto nos aterra y tanto nos duele, cuando lo que en realidad nos gustaría es salir corriendo en la dirección opuesta para huir del peligro? Una de las estrategias que mejor parecen funcionar, y la literatura clínica al respecto es muy amplia, es exponerse voluntariamente al miedo en pequeñas dosis. Y aquí la palabra clave es voluntariamente. Lo que haces es dividir el gran miedo en pequeños miedos, pequeños pasos que también dan miedo, pero no tanto,
y vas escogiendo qué pasos dar, en qué orden y a qué ritmo. Y al mismo tiempo, a medida que vas enfrentando esas situaciones que tú eliges, también vas adquiriendo poco a poco las habilidades que te permiten conquistar esos pequeños desafíos. Te preparas según lo vas necesitando, al ritmo que tú estableces voluntariamente, y desarrollas destrezas que antes no tenías. Y al hacer esto, sucede algo muy interesante. Tu miedo no desaparece en absoluto, pero te vuelves más valiente. Cambias tu relación con tu miedo. Aprendes a transitarlo sin sucumbir emocionalmente. En primer lugar, las habilidades que vas adquiriendo poco a poco se vuelven parte de tu arsenal interno. Y cuando tienes habilidades que antes no tenías, tu confianza y tu coraje aumentan. Y en segundo lugar, cuando te desafías a ti mismo, un montón de recursos cognitivos y biológicos que ni siquiera sabías que tenías hacen acto de aparición. Y cuanto más grande el desafío, con más fuerza emergen. Tu sistema nervioso se fortalece y se vuelve capaz de responder de forma diferente ante el miedo. Surge el llamado miedo del héroe. Sabes que el dragón te puede despedazar, sabes que posiblemente tus opciones de vencerlo sean mínimas, y tienes miedo tanto como antes, pero igualmente haces lo que sabes que tienes que hacer porque eres consciente de que te corresponde hacerlo en pos de lo que consideras valioso y significativo en tu vida. Aunque el peligro es extremo, sabes que es mucho más dañino quedarte en casa como un cobarde esperando a que el dragón venga a devorarte. Quedarte de brazos cruzados, además de que solo lo empeora todo, te lleva a despreciarte secretamente por haber elegido vivir de esa forma, así que actúas a pesar de tu miedo. Hay una aceptación del miedo, un saber convivir con él y un no dejarse dominar por el miedo. El héroe de su propia historia no tiene menos miedo, su miedo es intenso, y sabe que hay dolor y sufrimiento en su vida, y es consciente de la maldad y el peligro que lo rodean, pero también sabe que su capacidad para superar todo eso es mucho mayor. Ahora bien, esa capacidad no va a aparecer por sí sola sin que uno no haga nada. La única forma de permitir que emerja es desafiarse a uno mismo, y eso lo logramos haciéndole frente a esa oscuridad que nos acecha y nos aterra. Estamos hechos para tener miedo, de la misma forma que estamos hechos para el desafío y la aventura, para superar ese miedo. Mucha gente piensa que lo que nos detiene son los obstáculos que vamos encontrando, pero no es así, es todo lo contrario. Los obstáculos son lo que nos ayuda a avanzar, y sin ellos no podríamos seguir adelante. Y esto no es una frase motivadora, es un hecho empírico contrastado. Cuando surge un obstáculo que nunca antes habías enfrentado, básicamente tienes que resolver un problema que nunca antes habías resuelto. Así que para resolverlo tienes que reunir recursos interiores y ejercitar destrezas que nunca antes habías usado de esa forma particular, con lo cual creces, te conviertes en alguien que antes no eras. Por eso el obstáculo es tan vital como el oxígeno, y esto no tiene nada que ver con motivación azucarada. A mí me costó aceptar este hecho, pero cuando finalmente lo hice, dejé de desear que todo fuera fácil y dulce, dejé de querer vivir desde la comodidad de hacer lo mismo de siempre, y dejé de fantasear con no tener desafíos y adversidad. Dostoyevsky afirmaba que si el ser humano lograra crear una realidad utópica, donde no existen los problemas y todo es super happy, ya nos encargaríamos de destrozarlo para que algo emocionante, inesperado y problemático sucediera. Y nuestra propia naturaleza psicobiológica, que ha ido expresándose a lo largo de la historia, parece apoyar esta tesis. Necesitamos esos aspectos difíciles de la vida para crecer y desarrollarnos. Necesitamos al dragón. Y claro que da miedo pensar que la adversidad va a golpearnos tarde o temprano. Desde luego que el miedo está ahí. Pero no es lo único que está ahí. Hay algo más. Algo que desconocemos y que todos podemos descubrir cuando le hagamos frente al temible dragón que nos acecha. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, no te olvides de dejarme un buen me gusta y suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y por aquí en pantalla te dejo recomendaciones a otros vídeos que también te van a ayudar mucho. Nos vemos, chao.